Hola, espero que estén teniendo un buen día. Mi nombre es Angie Nicole Franco y en este proyecto hablaremos de generalidades de la historia con dos temas muy importantes como lo son las fuentes de investigación histórica y las ciencias auxiliares. La historia es la disciplina que estudia la vida de los seres humanos a lo largo del tiempo, buscando comprender cómo vivían, qué acontecimientos marcaron su desarrollo y de qué manera esos hechos influyen en el presente. Para lograrlo, los historiadores no pueden observar directamente los hechos pasados, sino que deben reconstruirlos a partir de las evidencias que se han dado, conocidas como fuentes históricas. Estas fuentes se clasifican principalmente en fuentes directas y fuentes indirectas, también conocidas como fuentes primarias y secundarias. Cada una de estas con sus debidas características y funciones específicas en el trabajo del historiador. Las fuentes directas son todos aquellos testimonios, documentos u objetos que provienen de la época que se está estudiando y que fueron creados por los protagonistas o testigos directos de los hechos históricos. Se consideran originales y su valor radica en que ofrecen una visión inmediata y en principio no alterada de las interpretaciones posteriores. Algunos de estos ejemplos de fuentes directas serían como los documentos oficiales, que son los informes, decretos y escrituras públicas, documentos privados como cartas, diarios personales y crónicas, fotografías y grabaciones de audio o video contemporáneos a los hechos, objetos materiales como herramientas, armas, vestimenta y monumentos, y testigos orales de protagonistas o testigos presenciales. Estas fuentes permiten conocer de primera mano cómo se vivieron y se interpretaron los acontecimientos en su propio contexto histórico. Las fuentes indirectas son aquellas que fueron elaboradas después de los hechos históricos y generalmente por personas que no participaron directamente en ellos. Estas fuentes se basan en el análisis e interpretación de las fuentes directas y suelen ser el resultado del trabajo de historiadores u otros investigadores. Algunos ejemplos de fuentes indirectas serían libros de historia, artículos científicos, mapas históricos y documentales y reportajes sobre hechos pasados. Las fuentes indirectas permiten comprender cómo se ha interpretado el pasado desde diferentes perspectivas en distintos momentos, enriqueciendo el análisis histórico con nuevas lecturas y enfoques. Ambos tipos de fuentes son fundamentales para la investigación histórica, ya que las fuentes directas permiten acceder a la información original y las indirectas ayudan a contextualizar, analizar y comprender el significado de los hechos a lo largo del tiempo. En el contexto de la historia, las ciencias auxiliares son aquellas disciplinas que colaboran con la investigación histórica, aportando técnicas para obtener, interpretar y analizar fuentes documentales o materiales. Estas ciencias aportan conocimientos, métodos o herramientas específicas que faciliten el análisis y la interpretación de datos en la ciencia a la que asisten. Las ciencias auxiliares son fundamentales para enriquecer y respaldar el trabajo científico principal, facilitando un enfoque interdisciplinar que permite un conocimiento más completo y riguroso de los fenómenos estudiados. La geografía es la ciencia que estudia, describe y representa gráficamente la superficie terrestre, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes, lugares o regiones que se forman a partir de la interacción entre estos elementos. La geografía, como disciplina científica, utiliza tanto fuentes directas como fuentes indirectas para su investigación histórica, pero en el contexto histórico se considera principalmente una fuente indirecta. La geografía estudia espacio geográfico que incluye elementos físicos como el clima, el relieve y las aguas, y elementos sociales, económicos y culturales que el ser humano modifica y utiliza. Esto implica que la geografía aporta información sobre el contexto espacial y ambiental en el que ocurren los hechos históricos. En cuanto a fuentes, la geografía puede proporcionar fuentes directas cuando el propio geógrafo obtiene información mediante observaciones de campo, entrevistas o encuestas. Sin embargo, en la investigación histórica, la geografía generalmente se basa en fuentes indirectas, ya que utiliza mapas, estadísticas, gráficos, textos, fotografías, incluso otros materiales elaborados por terceros para reconstruir y analizar el pasado. La antropología es la ciencia que estudia al ser humano de manera integral, abarcando sus características físicas como animales, cultura y civilización. Su objetivo es comprender al ser humano en sus dimensiones, incluyendo la evolución biológica, desarrollo cultural, la forma de organización social y las expresiones lingüísticas. Esta disciplina se divide en varias ramas principales.
Antropología física o biológica, que estudia los aspectos genéticos y biológicos del ser humano desde una perspectiva evolutiva y de adaptación al medio ambiente. Antropología social o cultural, que analiza el comportamiento humano en sociedad, incluyendo costumbres, valores y creencias. Antropología lingüística, que se centra en el estudio de los lenguajes, y la arqueología, que estudia las sociedades antiguas a través de sus restos materiales. La antropología histórica se considera un enfoque o método de investigación que utiliza fuentes directas para construir interpretaciones, funcionando como una fuente indirecta o secundaria en el proceso histórico. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano, su origen, evolución, estructura y funcionamiento, con el propósito de decidir las leyes que rigen las lenguas, tanto antiguas como modernas. Esta disciplina analiza las estructuras fundamentales del lenguaje, sus variaciones en las diferentes familias de lengua y las condiciones que permiten la comprensión y comunicación a través de la lengua natural. Además, la lingüística aborda temas como la fonética, morfología, semántica y la pragmática. En cuanto a su tipo de investigación histórica, la lingüística se basa en fuentes indirectas o secundarias, ya que no suele contar con testimonios directos contemporáneos a los hechos que estudia, sino que reconstruye el pasado a partir de análisis comparativo o de datos lingüísticos actuales de épocas posteriores. La economía contribuye significativamente al estudio histórico al analizar las reformas en que los seres humanos transforman la naturaleza para su beneficio, es decir, los modos de producción, comercio, trabajo y la producción de bienes y servicios en las civilizaciones. Esta colaboración permite a los historiadores ampliar su visión más allá de los aspectos políticos y religiosos, incorporando la dimensión económica para entender mejor la crisis, apogeo y desaparición de imperios, así como la influencia de los fenómenos económicos en los procesos históricos. En cuanto al tipo de fuente que utiliza, la economía puede apoyarse tanto de fuentes directas e indirectas, dependiendo del enfoque y del periodo histórico investigado. La cronología es la ciencia que se encarga de determinar el orden y las fechas de los sucesos históricos, organizándolos en una secuencia temporal para facilitar su estudio y comprensión. Esta disciplina es una ciencia auxiliar fundamental para la historia, ya que permite establecer una línea de tiempo universal en donde se ubican los eventos y acontecimientos históricos, superando las diferencias entre los diversos sistemas de datación que han usado distintas civilizaciones a lo largo del tiempo. La cronología se basa en fuentes directas, que son los documentos, leyes, cartas, objetos, etc., pues estos proporcionan la información original necesaria para establecer fechas y secuencias temporales. Sin embargo, también puede apoyarse de fuentes indirectas, que son interpretaciones o análisis posteriores realizados por historiadores, para complementar o contrastar la información. Las matemáticas son una ciencia que estudia las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, así como las operaciones lógicas que permiten deducir cantidades, magnitudes y las propiedades desconocidas. Las matemáticas mismas cuentan con diversas ciencias auxiliares internas que facilitan su estudio y aplicación, tales como la aritmética, álgebra, estadística y probabilidad, geometría plana y analítica, cálculo y lógica. La investigación histórica de las matemáticas es principalmente de tipo fuente directa cuando se trata de documentos originales, pero también puede ser de tipo fuente indirecta cuando se basa en estudios y análisis posteriores sobre esos documentos. La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales, como objetos, monumentos, herramientas, construcciones y obras artísticas que han dejado a lo largo del tiempo. Su objetivo es reconstruir y comprender la historia, la cultura, las costumbres y la organización social, política y económica de pueblos y civilizaciones ya desaparecidas, mediante el análisis e interpretación de viejos vestigios. El trabajo arqueológico se desarrolla en tres fases principales: la prospección, que es la exploración del terreno para localizar posibles yacimientos; la excavación, que es la extracción de materiales arqueológicos; y el análisis en laboratorio, datación y estudio de los hallazgos para determinar su significado y contexto. La arqueología es la ciencia histórica autónoma que investiga el pasado humano a través de fuentes materiales directas, interpretándolas para entender los cambios sociales, culturales y económicos a lo largo del tiempo. La química es la ciencia natural que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía.
Se ocupa del análisis de sustancias en forma de elementos, compuestos, mezclas y otras formas, y cómo estas sustancias se transforman en otras mediante procesos químicos. Esta ciencia es considerada la ciencia central porque conecta con otras disciplinas naturales como la física, biología, la geología y la astronomía. La química abarca desde el estudio de átomos y moléculas hasta agrupaciones supratónicas como gases, cristales y metales. Además, es una ciencia empírica que utiliza el método científico para garantizar conocimiento a partir de observación y experimentación. La química utiliza principalmente fuentes directas para conocer los descubrimientos y experimentos originales, pero también se apoya de fuentes indirectas para interpretar y contextualizar esos hechos dentro de la evolución científica. Eso sería todo hasta ahora. Muchas gracias por ver y gracias por la atención. Espero les sirva la información que les estoy brindando. Tengan un buen día. Gracias.